Continuamos y ahora en esta cápsula seguimos igual hablando sobre estos procedimientos relativos al matrimonio, concubinato y patrimonio familiar. Y por esto es que vamos a hablar ahora sobre los procedimientos de alimentos y vamos a decir que los derechos alimentarios para su exigencia deben pasar por un proceso jurisdiccional con el juez de primera instancia del ramo familiar, quien es la autoridad competente en este tipo de asuntos judiciales, y del mismo modo cualquier otro tipo de convenio celebrado ante autoridad diferente tiene fuerza coercitiva para el cumplimiento forzoso en caso de incumplimiento, como lo establece la siguiente ejecutoria, que dice: convenios sobre alimentos firmados ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En caso de incumplimiento es procedente la vía de controversia familiar. Por ejemplo, podemos hablar un hecho sobre una mujer que solicitó por la vía de controversia familiar el reconocimiento, aprobación y elevación a sentencia ejecutoria de un convenio en materia de alimentos celebrado con el padre de sus hijos ante el DIF, y también solicitó el pago del adeudo reconocido en el convenio y de las pensiones alimenticias, y en caso de no lograrlo, la ejecución de la garantía pactada. Aquí el juez resolvió que la vía de controversia familiar no era la idónea, por lo que dejó a salvo los derechos de la mujer y de sus hijos para hacerlos valer en la vía y forma correspondiente. La sala familiar confirmó dicha determinación. Inconforme, la mujer promovió un juicio de amparo directo, y en su sentencia el tribunal colegiado estableció que, si bien en la vía de controversia familiar sí podía reclamarse el pago de alimentos, esto no ocurría para elevar a categoría de sentencia un convenio celebrado ante el DIF, pues la vía era la de jurisdicción voluntaria. Inconforme, la mujer interpuso un recurso de revisión. Aquí esta situación es un ejemplo de cómo elevar un convenio para un caso en concreto sobre alimentos, cuando debía tramitarse en controversia de lo familiar. Ahora, también podemos decir que sin la demanda que al respecto se presente, la parte actora solicita la homologación y el reconocimiento como sentencia ejecutoria de ese convenio. La persona juzgadora debe corroborar que la verdadera pretensión de la persona solicitante es que se cumpla dicho convenio, y, si es así, dirigir el proceso a fin de que se ejecute lo acordado por las partes sobre los montos a cubrir por concepto de pensión alimenticia y los demás compromisos pactados. Ahora también podemos decir que, tratándose de los asuntos relacionados con la protección de los derechos de la familia, nos podemos hablar o que se establece claramente que se puede acudir ante la autoridad familiar a solicitar cualquier cuestión en materia de alimentos, sin que para tal efecto se deba cumplir con alguna formalidad. Por lo tanto, para determinar si es procedente la vía de controversia familiar, cuando una persona solicita el reconocimiento de sentencia ejecutoria de un convenio de alimentos celebrado ante el DIF, la persona juzgadora debe partir de la base de que esos convenios gozan de ejecutividad, y lo que implica que se puede reclamar su cumplimiento al deudor alimentario, sin necesidad de aprobación judicial previa. En este sentido, la persona juzgadora está obligada a hacer un análisis integral de la demanda para definir así si la pretensión real de la persona solicitante es que se ejecute un convenio ante los adeudos en los que se ha incurrido una persona deudora alimentaria, lo cual, conforme a la legislación, se encuadra en una vía de controversia familiar. De ahí que, por esto, estas mejores condiciones de saber cuál es la fuente jurídica del derecho alimentario para los acreedores, se debe tomar en cuenta la legislación que, pues, se pueda destacar. Y únicamente podemos mencionar también sobre la Convención de los Derechos del Niño en su punto 4, que estatuye que entre estas exigencias que los estados integrantes del Pacto Internacional adopten las condiciones más favorables para el aseguramiento del pago de una pensión alimenticia. Inclusive, abre la puerta para que los intervinientes tengan así también el hecho de celebrar un convenio sobre el monto de la pensión alimenticia. Ahora, en el ámbito nacional,
se tiene que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, 11.º párrafo, y que se puede mencionar o destacar, es que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando así de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Por su parte también, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes adopta también las obligaciones que se originan de la patria potestad, tutela o guarda y custodia. Y sobre todo resulta dicha legislación, la obligación tiene para garantizar los derechos alimentarios para el libre desarrollo de la personalidad y se puede destacar que la alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. También tenemos los gastos derivados de la educación y la formación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales y también con relación a los menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación a su desarrollo. Ahora bien, y en base a lo que hemos estado hablando, es indiscutible que el deudor alimentario no solo debe tener capacidad económica para otorgar alimentos, sino voluntad propia para que de manera voluntaria los entregue a sus acreedores. Pero este hecho es poco probable cuando se trata de un procedimiento judicial, en donde se pueden dar varios supuestos acorde a los intereses muchas veces del mismo deudor, puesto que la experiencia que se ha obtenido a lo largo del tiempo y del litigio se ha demostrado que los alimentos, cuando el deudor alimentario no tiene una fuente de trabajo gubernamental, es fácil de evadirlos. La mayoría de las veces, a complacencia de su patrón, quien lo cubre a todas luces o en su defecto, también los abogados, litigantes, y encuentran una falla al proceso para poder atraer nuevos acreedores cuando estos no muchas veces tienen esa calidad. En la práctica profesional se ha determinado que cuando el deudor alimentario está bajo las órdenes de uno de los tres poderes del gobierno, de un organismo descentralizado, esto también lo mencionamos como ejemplo, autónomo o una empresa, se tiene la facilidad de que sus acreedores perciban, mediante porcentaje, una pensión alimenticia a través del descuento directo que se realice a su salario percibido y caso contrario, cuando el deudor no cuenta con un empleo fijo o trabaja cuando puede o tiene oportunidad de obtener un trabajo transitorio. Es muy complicado para el acreedor alimentario hacerse del pago de la pensión alimenticia decretada, puesto que en la legislación familiar no existe un procedimiento coercitivo para el cumplimiento de la obligación en este supuesto, pero ya se existe o ya está en un registro nacional de deudores alimentarios. Eso ya existe, aunque también podemos mencionar que en este contexto el problema surge cuando se decreta la pensión alimenticia, ya sea provisional o definitiva, en salarios mínimos, debido a que al no tener el deudor alimentario un salario fijo, tiende a incumplir con su obligación de proporcionar los alimentos que le fueron decretados a favor de sus acreedores alimentistas, resultando ineficaces los medios que utiliza el juez de lo familiar para lograr el cumplimiento de la obligación alimentaria, como son el embargo de bienes propiedad del deudor alimentario, la inscripción en el registro estatal de deudores alimentarios morosos, aunque los jugadores consideren que por medio de la sentencia definitiva se aseguran los alimentos, en la práctica se ha observado la ineficacia de estas medidas y en muchos de los casos suelen pasar años sin que el deudor alimentario proporcione la pensión alimenticia, teniendo que solicitar así al juzgador que requiera al deudor alimentario para que realice dicho pago de las pensiones que ha dejado de proporcionar. Ahora bien, es pertinente mencionar
y hacer un planteamiento sobre cómo se resolvería el problema de la omisión del pago de alimentos cuando el deudor alimentario no cuenta así con un trabajo y sueldo fijo, pero no sin antes mencionar la forma como en la actualidad se exige el cumplimiento de la obligación alimentaria. Por esto es que podemos decir que existe la pensión alimentaria voluntaria y eso también puede llamar como la voluntad de buena fe del deudor alimentario y también podemos decir de la pensión alimentaria forzosa y esto se origina al poner en marcha la maquinaria del sistema judicial mediante los jueces de primera instancia en la vía también correcta y en este caso la acreedora o acreedores deben forzosamente presentar la demanda en la que a través de los hechos se narran las exigencias pretendidas y así como los medios de prueba que van a sostener sus argumentos constitutivos de la acción para el pago de alimentos. Aquí vamos a concluir esta parte del pago de alimentos, sobre el procedimiento de alimentos, pero vamos a empezar hablando ahora en la siguiente cápsula sobre los juicios relativos a la afiliación. Por ahora, entonces, concluimos esta parte, esta cápsula, y continuamos en la siguiente cápsula con estos juicios relativos a la afiliación.